Hola, hijos de Bell, ¿listos para estar completamente en la cabeza? Porque hoy sí va a estallar. ¡Pum, pim, pam, pum, pim, pum, 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 pero... Le resumo. A Einstein le pica la mosca esto de la cuántica e inventa una forma de tumbarla. Un comunista americano, amigo de Einstein, comparte la misma aversión a la cuántica que él y propone una teoría alternativa. Un irlandés trabajando en el CERN que destapa un error antológico del matemático más importante del siglo da pie a un experimento para llevar a cabo y ver si la idea anterior es correcta. Y finalmente, un francés estudiante de física que pone en juego su futuro para presentar la tesis más arriesgada de la física, dando con el conocido como el descubrimiento más profundo de la historia de la ciencia. Si con esta presentación que te acabo de hacer de estos 4 elementos no te has quedado con la boca abierta, pegado a la pantalla y con ganas mortales de que siga contando más, chico, chica, no te corre la sangre por las venas. De verdad, estamos ante una historia increíble que tiene como desenlace uno de los resultados más contundentes de todos los tiempos, poniendo fin a una lucha de más de medio siglo. La batalla más épica de la historia de la ciencia. Einstein versus Bohr. Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, entrelazas todas las partículas del cuerpo, espina arriba, espina abajo, sintoniza todos tus detectores en las posiciones preconfiguradas. Ponte cómodo, papi Santolaya te lo cuenta. Be ready porque you are going to flip it, tío. Arrancamos. Creo que no es ningún secreto que Einstein no era muy fan de la cuántica, y eso que se le puede considerar uno de sus padres con grandes aportaciones como la explicación del efecto fotoeléctrico o el láser. Pero no era la cuántica en sí misma lo que tanto le disgustaba. Sí, la cuántica era un formalismo matemático que funcionaba y funcionaba súper bien, y esto es inapelable. Sí funciona, no hay nada que decir. El problema no estaba ahí, estaba más en su interpretación. ¿Qué nos dice la cuántica desde el punto de vista físico del mundo en el que vivimos? Y aquí viene el problema, porque los experimentos arrinconaron a los físicos que tuvieron que llegar a conclusiones absurdas, en contra totalmente de la intuición. Que un sistema puede estar en varios estados a la vez, la naturaleza dual de la materia, cosas que pueden hacer sentir incómodo a cualquier físico. Pero es realmente la profunda visión de la realidad que nos da la cuántica lo que más molestaba a Einstein. En particular, la relación del científico con el mundo, la observación, la medida. Ya saben todo esto de que la materia como un electrón en realidad se escribe como una onda que se propaga por el espacio y que solo adquiere realidad física tangible cuando es observado, momento en el cual de repente se dice que la función de onda colapsa en uno de los posibles estados de la función de onda de manera aleatoria según el valor de su amplitud. Pues todo esto que acabo de decir quedó condensado de alguna manera bajo un nombre, un paraguas que recogía no solo la física sino también la interpretación, la filosofía de la mecánica cuántica imperante. Lo llamaron la interpretación de Copenhague. Y esto levantaba una pregunta inmediata. ¿Existe la realidad como tal antes de una observación? Es más, el propio principio de incertidumbre de Heisenberg eliminaba cualquier esperanza de un mundo donde la materia tuviera existencia concreta ajena a la observación. Es la observación la que dota de posición y momento a la partícula. Algo que Einstein aborrecía. De nuevo, yo no creo que la luna no esté ahí cuando nadie lo observa. Esto lo decía Einstein, vale. Pero para la escuela de Copenhague, esto era así. La naturaleza así es como se estaba manifestando, es lo que mostraba. Y como tal, pues había que aceptarlo. Lo que no es medido, decían, de alguna manera no existe. La propia teoría definía también qué preguntas eran razonables hacerse y cuáles no tenían sentido. Fíjense hasta qué punto era así que Pauli, uno de los grandes exponentes de esta escuela de la mecánica cuántica, resumía la posición de todos ellos de esta manera. El problema de si existe algo de lo que no se puede saber nada es parecido a la vieja pregunta de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Uno no debería atormentarse el cerebro con el primero más de lo que hace con la segunda. La física trata sobre cosas medibles. Si algo no es medible, no es física. Fin. Pero como pueden imaginar, esto no hacía ni por poco feliz a Einstein y su percepción de la realidad. Así, espoleado por este ataque al sentido común, Einstein plantea un golpe severo al vientre bajo de la teoría cuántica. Para entenderlo, deja que te haga una pregunta. Yo tengo una moneda, ya sabes, 2 caras, y la lanzo al aire. ¿Saldrá cara o saldrá cus? Pues tú dirás que no lo sabemos con cierto sentido, y es que es un proceso aleatorio que nos da una u otra posibilidad
en función de una probabilidad, que es un medio. ¿Cierto? Pues es falso, muy falso. En realidad, esto que estamos viendo es un proceso determinista. Dada la velocidad con la que lanzo la moneda y teniendo en cuenta todos los factores ambientales, yo perfectamente podría predecir qué va a salir. Solo es aparentemente aleatorio. Y esto es porque los cálculos son muy complejos, por lo que a priori no puedo saber qué va a salir. Pero la naturaleza fundamental del proceso no es aleatoria, es determinista. Y en realidad lo mismo pasa con los dados, la ruleta, incluso los números aleatorios que lanza el ordenador. Son procesos pseudo-aleatorios, solo lo parecen, no lo son. Entonces, ¿acaso no hay ninguna fuente pura de azar en todo el universo? Pues Bohr te diría que sí, la mecánica cuántica. Cuando un átomo se desintegra o se atraviesa una barrera cuántica por efecto túnel o la fusión de dos átomos, todos ellos son procesos guiados puramente por el azar, dado por ese colapso de la función de onda. Pero espera. ¿Cómo estamos seguros de que es un proceso esta vez sí puro de azar y no se trata otra vez de una falsa apariencia? ¿Podría ser acaso que hay variables operando por debajo que desconocemos y que generan ese falso estado de aleatoriedad? Pues les hablo de cosas como el caso anterior de la moneda, de su velocidad o de las condiciones ambientales, cosas que hacen que surja esa aleatoriedad de forma aparente. Pues este fue el resquicio por donde se coló Einstein, intentando rescatar su visión de la realidad como algo existente al margen de la observación. Es su teoría de las variables ocultas. Para él las cosas sí tienen velocidad, posición, spin definido, totalmente definido. La teoría cuántica es rara solo porque es incompleta. Funciona bien, aparentemente, pero le falta algo. No alcanza a dar con ese nivel de conocimiento de la realidad donde las cosas sí están bien establecidas. Cuando ese algo finalmente se complete, veríamos una teoría coherente de la realidad. Una donde ésta sí tenga existencia tangible, existencia plena. Y es así como nace uno de los trabajos más brillantes y sorprendentes de Albert Einstein, en conjunción con dos compañeros, Boris Podolsky y Nathan Rosen. Un artículo corto de solo 4 páginas titulado ¿Puede la descripción cuántica de la realidad física considerarse completa? Un artículo que ha pasado a la historia por las iniciales de sus autores, EPR. EPR usan inteligentemente las propiedades cuánticas para acorralar la interpretación de Copenhague. Y lo hacen justo así. Pero antes toma nota. Aquí va un pequeño recordatorio. En cuántica, un sistema puede estar en varios estados cuánticos contrapuestos a la vez, excluyentes. Por ejemplo, digamos arriba y abajo, una mezcla. Decimos que están superpuestos. Y solo dejan de estarlo cuando se observen. De repente, al observarlo, elige uno de sus posibles estados, aleatoriamente. Pues bien, ahora imagina, dice Einstein, que tenemos un par de partículas en estado superpuesto, pero además entrelazadas, es decir, que su estado es difuso, ese estado mezcla del que hablamos anteriormente, la superposición, pero además el estado de las dos partículas es interdependiente. Pon, por ejemplo, que tenemos estas dos partículas en un estado mezcla arriba y abajo, pero además están conectadas, de manera que si la una está arriba, la otra también lo está. Y recordemos, cuando mido el estado de cualquiera de ellas, el sistema conjunto colapsa y da un único valor, un valor para las dos partículas a la vez. Pues como esto es algo que se puede preparar experimentalmente, podemos hacer un par de maldades con la teoría cuántica. Porque si tomamos las dos partículas y las separamos y medimos una de ellas, su estado colapsa y con él el de la otra partícula también. Es decir, podemos saber cosas del estado de una partícula sin haberla tocado. Es más, su estado, que en teoría solo se altera cuando la observas directamente, tiene también que haberse modificado acorde a la medida de la otra partícula. Y esto puede ocurrir de forma instantánea, a cualquier distancia, algo que está prohibido aparentemente por la relatividad. Y aquí EPR aparecen para dar una alternativa. Las dos partículas tienen propiedades definidas cuando son creadas. Al separarse, manifiestan esa propiedad preexistente, que la mecánica cuántica las trate como un colapso, una función de onda, algo difuso, que no está bien definido, es porque se trata de una teoría inacabada. O mejor, en palabras de Einstein, estamos forzados a concluir que la descripción mecánica cuántica de la realidad física, dada por la función de onda, es incompleta. El golpe asestado era mortal, la pelota estaba ahora en el tejado de los padres de la mecánica cuántica. Sí, Bohr rugía de rabia. Pero esto no es el final de la historia, más bien estamos solo al principio. Como diría J Balvin,
Abróchate el cinturón y coge asiento. En Princeton, la misma universidad desde la que Einstein publicaba este famoso artículo, daba clase otra de las primeras espadas en física moderna. Les hablo del americano David Bohm. Bohm estaba preparando un libro sobre mecánica cuántica, revisando todo lo que se sabía sobre la cuestión, cuando se ve profundizando en la interpretación de Copenhague. El problema es que según va avanzando más y más sobre este tema, alcanza a entender ciertas sutilezas de esta visión, dándose cuenta de que en realidad no tiene ningún sentido. Esto y concienzudas conversaciones con Einstein le llevaron a publicar 2 papers con una interesante alternativa a la interpretación dominante con la que restablecer la existencia de una realidad objetiva. Las partículas, decía Bohm, con los electrones serían guiadas por unas ondas, las ondas piloto, que cumplirían con la ecuación de Schrödinger. Esta onda dirigiría la partícula como una ola impulsa al surfista en ella, conociendo de antemano la situación de todas las partículas del universo y evolucionando según una serie de variables ocultas. Estas variables ocultas serían la clave para transformar la cuántica. Con ellas, el colapso deja de ser mágico. Es un proceso determinado por estas variables. La aleatoriedad es solo una ilusión. En términos de la idea de Bohm, el experimento EPR tenía fácil solución. No había nada viajando más rápido que la luz cuando se hacía la medida en una partícula hacia la otra. En realidad, sus propiedades ya estaban perfectamente definidas desde el mismo momento en el que partían. La naturaleza ambigua y difusa de la mecánica cuántica es solo el fallo de una teoría incompleta. Todo esto a la vez que Bohm proponía una modificación ligera del experimento EPR. Très bien. Pero la cosa estaba en una situación muy incómoda, ¿no creen? Tenemos 2 teorías, la interpretación dominante y la de las variables ocultas. Ambas explican bien lo que se ve en los experimentos. Todo perfecto. El problema es que se diferencian solo por una sutileza, la naturaleza última de la realidad. Y esto es relativo precisamente al mundo cuando éste no se observa. Entonces, ¿cómo observar el universo que existe cuando no se observa? ¿Nos estamos volviendo locos? Y así la cosa pareció decaer al poco tiempo para los defensores, como eran Einstein o Bohm, de las teorías de variables ocultas. Y por doble motivo. Por un lado, la defensa férrea que hizo el bloque de Bohr, que cerró filas en torno a su líder. Por otro, un golpe de gracia a la teoría de las variables ocultas casi estaría un famoso matemático, John Boy Neumann, el matemático más brillante de su generación. Él publicó en un libro, junto con otras cositas, una demostración matemática de la imposibilidad real de la teoría de variables ocultas. Y ojo, sí, porque von Neumann no es cualquier persona. Podría ser para las matemáticas lo que Einstein fue en esos años para la física. De ahí que no es de extrañar que las conclusiones de esta demostración, no la demostración misma, se filtraran en los libros más importantes de su época, donde era citada como una lápida para cualquier idea a favor de las variables ocultas. Al poco tiempo, cualquier libro de cuántica que tratara el tema lo liquidaba de forma rápida. Von Neumann lo había demostrado. Y en particular aparecía todo esto en un libro de texto de referencia para toda la generación. Ahí se coló la conclusión de Von Neumann. Un libro precisamente escrito por uno de los padres de la mecánica cuántica, uno de los más fieles miembros del bloque de Copenhague. Les hablo de Max Born, quien publica Filosofía Natural de Causa y Probabilidad en 1949. Punto y final. ¿O será que no? Pues sí, agárrense bien porque aún queda mucho más. Y es que les quiero presentar a otro protagonista de esta interesante historia. En este caso, un joven irlandés estudiante de matemáticas en Belfast. Su nombre, John Bell. Durante su etapa en la universidad, tuvo la misma sensación que casi todos hemos sentido cuando hemos topado con la mecánica cuántica por primera vez. ¡No puede ser! ¡Esto es una absoluta maravilla! Absoluta maravilla. Pero en inglés. Algo le decía a este jovenzuelo que la interpretación de Copenhague no podía ser cierta. Y le olía mal. Tenía que haber otra forma de entender la naturaleza. Pero cayó en su mano un libro. ¿Adivinan cuál? Pues sí, precisamente el libro del que hablaba antes, el de Max Born, donde explicaba que von Neumann había sepultado para siempre el principal rival de la teoría cuántica, la opción de las variables ocultas. ¿Y Bell qué hizo? Pues lo que debería hacer cualquier amante del conocimiento científico, acudir a la fuente original para ver la prueba matemática con sus propios ojos, ver el desarrollo completo de von Neumann. Pero ¡oh, cruel destino! El libro donde estaba esta demostración publicada estaba en alemán. ¿Y qué ocurrió? Pues que este joven Bell creció
y con la espinita que tenía clavado con este tema de su juventud. Ah, sí, este asunto de la interpretación de la cuántica no saldría de su cabecita. Y con esto llega al CERN en 1960, donde decide darle una segunda pensada. Allí topó con los desarrollos de David Bohm, donde mostraba con total claridad matemática cómo una teoría de variables ocultas podía volver determinista un proceso aparentemente aleatorio como los que se dan en la mecánica cuántica. Así que le dio por preguntarse, ¿podría estar acaso la demostración de Von-Neumann equivocada? Tenía que salir de dudas y estaba en el lugar adecuado, en el CERN. Con ayuda de un compañero alemán tomó la demostración y llegó hasta el fondo de ella, solo para descubrir que era completamente errónea. El genio de Von-Neumann había cometido un error infantil, de escolar, en su demostración, y por su áurea y su prestigio se había pasado por alto durante 3 décadas. Estamos en los años 60 y el genio de Bell está a punto de salir a relucir. Había llegado la hora de rescatar el gran dilema, el gran debate entre Einstein y Bohr. ¿Era la mecánica cuántica una teoría completa? Pues la cuestión era bastante peliaguda. Había que discernir entre dos teorías, dos interpretaciones, ambas dando el mismo tipo de predicción experimental, pero difiriendo ampliamente en el trasfondo de la teoría. Mientras que para una la realidad es ambigua, difusa, la otra recupera el determinismo y la concreción de teorías pasadas que tanto amaban los físicos. ¿Habría alguna forma de conseguir discernir entre ellas dos? John Bell, trabajando en el CERN, dio con la forma. Un desarrollo matemático, una propuesta de experimento que daría un resultado diferente en un caso o en el otro. Bell tomó la modificación de Bohm del experimento EPR y realizó una serie de cambios trabajando con el spin de un electrón. Según la disposición experimental que había propuesto, si el universo funciona tal como los padres de interpretación de Copenhague proponían, el experimento debería dar un resultado. En caso de que el universo funcionara según variables ocultas, daría otro. Había conseguido algo épico, hacer visible lo invisible, algo que le había pasado por alto a los mayores genios de su era, Einstein, Schrödinger, Bohr. Era hora de cerrar definitivamente el debate. Así, estamos hablando de unos trabajos físicos matemáticos más importantes del siglo, uno que hoy lleva su nombre, las desigualdades de Bell. Y su investigación ofrecía una interesante posibilidad. Esto no era un bla 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 ble bli ble blu, era algo que podía ser medido. Aunque como en toda historia épica, nada fue fácil desde el principio. Por desgracia, por temas económicos, su investigación fue publicada en una revista menor y pasó ampliamente desapercibida por toda la comunidad científica. Poca gente de verdad se percató de lo relevante que podía ser. Así su idea estaría aparcada durante más de 5 años, el tiempo que tardaría en tomarse en serio sus resultados. El primero que lo hizo fue John Clauser, un físico de Berkeley, quien se lanzaría a comprobarlo, pero sus resultados de 1972 no eran suficientemente sólidos, por lo que apenas generó movimiento en la comunidad científica, algo que cambiaría ya de forma definitiva en 1985, de la mano de un científico francés, Alain Aspect. Aspect en ese momento era un estudiante predoctoral cuando acudió al despacho de Bell en Ginebra interesado por sus estudios. Bell ya lo advirtió, se trata de un experimento súper loco, muy delicado. Las probabilidades de éxito eran muy bajas. Si seguía adelante, podría poner en riesgo su doctorado. Pero Aspect sigue adelante y pondría a punto su experimento con un resultado abrumador. Claro, sin lugar a dudas. ¿Quién había ganado? Pues la victoria fue apabullante y fue a favor del equipo de Bohr y compañía. El universo había dado su última palabra. No había variables ocultas como Einstein y Bohm habían propuesto. La naturaleza fantasmagórica de la realidad era algo inevitable. Sí, el experimento de Aspect lo deja claro. Las propiedades de una partícula no están determinadas hasta el mismo momento de ser medida. La mecánica cuántica había asestado su golpe definitivo. ¿Quieres saber más sobre este experimento? ¿En qué consistía? ¿Cómo se las había arreglado Bell para llegar a este punto? Pues suscríbete y yo te lo cuento. Mientras sospecho que más de uno se habrá quedado con mal cuerpo. Parece esta más una historia de antihéroes, siendo estos Einstein, Bohm, Bell, 3 científicos empeñados en contradecir la corriente principal de la física y que acabarían siendo aplastados. La realidad no puede ser más lejos de todo esto, y es que nos manda un mensaje maravilloso en forma de lección. Sí, Einstein quizás se equivocó en su motivación para lanzar el problema EPR, pero su intuición le ha dado una victoria póstuma. El entrelazamiento que le imagina en el artículo como arma para atacar a su rival
es hoy una realidad y podemos verlo en procesos tan importantes tecnológicamente como la criptografía cuántica o la teleportación. De hecho, quizás es uno de sus legados que tiene más recorrido futuro. Y con Ben nos quedamos con esa maravillosa historia de Duda, poniendo a juicio a uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos para llegar a la verdad última del asunto. Una preciosa historia de escepticismo científico y verdadero espíritu de ciencia. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más recomendándote dos libros que han sido fundamentales para el desarrollo de esta historia. El tejido del cosmos de Brian Greene, que ya lo he mencionado varias veces, un libro estupendo. Y este, que también está genial, es la biografía de Erwin Schrödinger, de John Grievin. Al final de este libro habla un poquito de la repercusión del trabajo de Schrödinger y cuenta toda esta historia de Bohm, de Bell y de Aspect. Está súper bien relatado, la verdad que es un libro que merece la pena. También te quiero recordar que voy a estar en Madrid, en el Palacio de la Prensa, retomando mi obra científica Superhéroes con Bata. Voy a tener función este mismo sábado, el día 10. Pues si te quieres pasar, bueno, vamos a tener condiciones apropiadas para que podamos hacerlo con seguridad dentro de esta pandemia mundial. Pues ahora sí que sí, esto ha sido todo. Estudia dar mucho coco, que quizás seas tú el próximo John Bell. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.